Hoy vengo a contaros unas cuantas fábulas budistas. Lo mejor de las fábulas es que tienen múltiples interpretaciones y que cada persona puede extraer la enseñanza que le resulte más útil, según el momento de la vida por el que esté pasando. Además, las historias tienen el poder de llegar hasta los resquicios más ocultos de la mente. Un criado y un amo con mal genio. Un criado estaba expuesto todos los días al carácter irascible de su amo. Un día, el señor volvió a casa de muy mal humor. Se sentó a comer y al hallar la sopa fría, montó en cólera y arrojó el plato por la ventana. El criado, a su vez, arrojó la carne, el pan, el vino y, por último, el mantel y los cubiertos. El amo montó en cólera, pero todavía más fuerte que la de antes. «¿Qué haces, insensato?». «Perdone, señor», respondió con seriedad el criado. «Creía que hoy deseaba comer en el patio. Todo es tan apacible y el cielo es tan sereno». El amo reconoció su falta, se disculpó y le agradeció interiormente al criado por la lección que acababa de darle. A lo largo de la vida, cualquiera nos puede hacer daño. No podemos hacer nada al respecto, pero podemos decidir por quiénes sufrir. No son las acciones en sí las que causan sufrimiento, sino el significado y la importancia que les otorgamos. Si respondemos a la violencia con violencia, ésta crecerá. Si respondemos a la violencia con tranquilidad, ésta se aplacará. La ola ignorante. Érase una vez una ola pequeñita que vivía muy alegre junto a otras olas allí mar adentro. A ella le gustaba mucho saltar y disfrutar de la compañía de sus compañeras. Tenía fama de ser muy alegre y divertida. Un día, por eso de las corrientes marinas, nuestra protagonista se fue desplazando hacia tierra. ¿Y cuál no sería su desconsuelo cuando observó, en uno de sus saltos, que las otras compañeras que le precedían terminaban rompiéndose contra el acantilado, o bien desapareciendo entre la arena de la playa o fruto del reflujo marino? Eran desplazadas hacia otras costas. Toda compungida, se volvió hacia su mejor amiga que se encontraba asustando a las gaviotas y le dijo: «¡Qué ignorante eres! Estás jugando y divirtiéndote sin haberte dado cuenta que dentro de poco, cuando la corriente nos lleve hacia la tierra, desapareceremos para siempre y no nos volveremos a ver». Y su amiga, la otra ola, le contestó: «Ignorancia la tuya, que todavía no te has dado cuenta que lejos de desaparecer estaremos juntas para siempre, porque entre todas somos el mar». El valor de las cosas. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizá después pueda hacer algo». Y haciendo una pausa, agregó: «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». «Encantado, maestro», titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. «Bien», asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó: «Toma el caballo que está allí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo.
Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían. Otros le daban vuelta a la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, que fueron más de 100 personas, y además muy abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para librarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te dará por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», repitió el joyero. «Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya, valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. El increíble grito. Un maestro de combate a mano desnuda enseñaba su arte en una ciudad de provincia. Su reputación era tal en la región que nadie podía competir con él. Los demás profesores de artes marciales se encontraban sin discípulos. Un joven experto que había decidido establecerse y enseñar en los alrededores quiso ir un día a provocar a este famoso maestro con el fin de terminar con su reinado. El experto se presentó en la escuela del maestro. Un anciano le abrió la puerta y le preguntó qué deseaba. El joven anunció, sin dudar, su intención. El anciano, visiblemente contrariado, le explicó que esa idea era un suicidio, ya que la eficacia del maestro era temible. El experto, con el fin de impresionar a ese viejo medio chocho, que dudaba además de su fuerza, cogió una plancha de madera que andaba por allí y de un rodillazo la partió en 2. El anciano permaneció imperturbable. El visitante insistió de nuevo en combatir con el maestro, amenazando con romperlo todo para demostrar su determinación y sus capacidades. El buen hombre le rogó que esperara un momento. Poco tiempo después, volvió con un enorme trozo de bambú en la mano. Se lo dio al joven y le dijo: «El maestro tiene la costumbre de romper con un puñetazo los bambúes de este grosor. No puedo tomar en serio su petición si usted no es capaz de hacer lo mismo». El joven presuntuoso se esforzó en hacer con el bambú lo mismo que había hecho con la plancha de madera, pero finalmente renunció, exhausto y con los miembros doloridos. Dijo que ningún hombre podía romper ese bambú con la mano desnuda. El anciano replicó que el maestro podía hacerlo. Aconsejó al visitante que abandonara su proyecto hasta el momento que fuera capaz de hacer lo mismo. Abrumado, el experto juró volver y superar la prueba.
Durante 2 años se entrenó intensivamente rompiendo bambúes. Sus músculos y su cuerpo se endurecían día a día. Sus esfuerzos tuvieron sus frutos y un día se presentó de nuevo en la puerta de la escuela, seguro de sí mismo. Fue recibido por el mismo anciano. Exigió que le trajeran uno de esos famosos bambúes de la prueba y no tardó en calarlo entre 2 piedras. Se concentró durante algunos segundos, levantó la mano y lanzando un terrible grito rompió el bambú. Con una gran sonrisa de satisfacción en los labios, se volvió hacia el frágil anciano. Este le declaró un poco molesto: «Decididamente soy imperdonable. Creo que he olvidado precisar un detalle. El maestro rompe el bambú sin tocarlo». El joven, fuera de sí, contestó que no creía en las promesas de este maestro, cuya simple existencia no había podido verificar. En ese momento, el anciano cogió un bambú y lo ató a una cuerda que colgaba del techo. Después de haber respirado profundamente, sin quitar los ojos del bambú, lanzó un terrible grito que surgió de lo más profundo de su ser, al mismo tiempo que su mano, igual que un sable, hendió el aire y se detuvo a 5 centímetros del bambú, que saltó en pedazos. Subyugado por el choque que acababa de recibir, el experto se quedó durante varios minutos sin poder decir una palabra. Estaba petrificado. Por último, pidió humildemente perdón al anciano maestro por su odioso comportamiento y le rogó que lo aceptara como discípulo. Chiyono. Chiyono era una mujer bella, aunque en su interior atesoraba el amor más puro y hermoso. La mayoría de los hombres que se acercaron a su vida buscaban disfrutar del deseo que les despertaba la perfección de su cuerpo. Y Chiyono descubrió que no había hombre que pudiera corresponder a su amor, que el único amante que podía ver lo que los ojos velaban era el amor divino, y vagó de monasterio en monasterio, y en todos recibió la misma negativa. Su belleza solo podía alterar la tranquilidad de los monjes, y hasta era posible que consiguiera con su sola presencia que más de uno abandonara la austeridad y el silencio. Chiyono, cansada de ser valorada solo por su aspecto, deformó su cuerpo, sometiéndolo a dolorosas quemaduras. Su rostro de piel aterciopelada y blanco perla era ahora carne viva y purulenta. Tras recuperarse de sus heridas, decidió volver a visitar los monasterios que antes le habían cerrado sus puertas. Al ver su aspecto y conocer el porqué de su estado, los monjes aceptaron respetuosamente su presencia y valoraron su deseo de volcar su vida al despertar divino. Cuando pudo por fin dedicarse a lo que quería, estuvo años, década tras década, realizando las mismas rutinas, intentando mantenerse alerta a las indicaciones de los maestros y a sus propias experiencias. Su vida era bien sencilla, pero había aprendido que no eran las actividades en sí las que le daban plenitud y sentido a la vida, sino la actitud con que éstas se realizaban. De sus maestros había aprendido también a observarse al caminar, al fregar el suelo, al preparar la comida, al meditar, sentada frente a un muro carente de objetos. Observaba su aburrimiento, su tristeza, su ira, su sueño, y sabía que en la realidad iluminada nada de esto era de ella. Si se aburría, se decía: «El aburrimiento está pasando por mí». Si reaccionaba con ira, no la reprimía ni justificaba. Se observaba y decía: «La ira está pasando por mí». Y así estuvo años y más años, intentando ir más allá de la aparente repetición de la rutina para descubrir la cualidad de frescura y espontaneidad que tenía no la acción en sí, sino la vivencia constante en el eterno presente. Una noche, realizando una de las tareas propias de su rutina, fue a buscar agua a un pozo cercano. Tras llenar el destartalado cubo, se dispuso a llevarlo con calma y cuidado para no perder parte de su preciado contenido durante el camino. La noche, de nubes y claros, estaba tenuemente iluminada por el resplandor de una hermosa luna llena.
Chiyono alternaba su vista en el suelo, la luna y el reflejo oscilante de ésta en el agua del balde. De repente, mientras observaba el reflejo de la luna en el agua, tropezó, cediendo las asas y rompiéndose al impactar contra el suelo. Durante unos instantes, la monja Chiyono permaneció inmóvil observando los restos del cubo y cómo el agua se filtraba poco a poco en las porosidades del suelo. Luego miró directamente a la luna y en ese sencillo percance, tras años de esfuerzo, paciencia y tenacidad, Chiyono se iluminó. Rememorando lo que sintió en ese instante, escribió: de un modo u otro, traté de mantener el cubo íntegro, esperando que el débil bambú nunca se rompiera. De repente, el fondo se cayó. No más agua, no más reflejo de la luna en el agua, vaciedad en mi mano.